Espera, espera, espera. Antes de que vayas al vídeo, tienes que saber que por un fallo técnico, básicamente que el micro no estaba encendido, hay algunas partes del vídeo, sobre todo las que hablo yo, que van a sonar un poco raras porque he tenido que regrabar encima y editar. Así que te pido perdón, que tengas paciencia conmigo y nada más. Disfruta de la entrevista. Hoy tengo el placer de sentarme con Ana María Valderrama, violinista, y Fernando Arias, chelista, y ambos docentes del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Durante la entrevista repasamos sus carreras como intérpretes y docentes y nos centramos en las habilidades y herramientas y aprendizajes que han adquirido durante el proceso. Esperamos que disfrutes cada minuto como nosotros lo hemos hecho grabándolo y que el conocimiento que compartimos pueda serte de mucha ayuda. Bueno, bienvenidos Ana, Fernando, encantado de teneros aquí y muchas gracias por dedicarme unos minutos, que sé que vuestra agenda es un poco apretada, pero bueno, Nada, yo estoy encantado de teneros aquí. gracias. Espero que esta conversación pueda ser de mucha ayuda para toda la gente que lo vea. Sobre todo nos vamos a enfocar un poco más en el ámbito psicológico, aunque bueno, tenéis carreras espectaculares a nivel instrumentista y también como docentes, así que preguntaré un poco por ello también al final para sobre todo cambiar opiniones sobre diferentes ámbitos. Pero ahora para empezar y poner en contexto a los espectadores, aunque seguramente, bueno, sobran las presentaciones porque sois reconocidos, pero vamos a repasar un poco vuestro currículum y demás. Voy a leerlo porque no quiero equivocarme en nada. Y bueno, empiezo por ti, Ana, ganadora del primer premio especial del público en el 11º concurso internacional de violín Pablo Sarasate en 2011, entre otros concursos. Y también, bueno, una estupenda carrera como solista, tocando en auditorios más reconocidos de España, no solamente, sino también internacionalmente. Y destaco dos proyectos, dos discos que has grabado. Por un lado, Lorquiana, que es una obra con arreglos de las canciones, por ejemplo, de Lorca, ¿verdad? Eso es. Y también con obras de Poulenc, Manuel de Falla y demás. Un poco todo centrado en el poeta, ¿no? En la figura del poeta. Y por otro lado, a Mon Ami Sarasate, que es un disco también con arreglos firmados por el Sarasate y con obras compuestas directamente para él por Sanchaz, por ejemplo, por Dubois o Lalo. Y si no me equivoco, las has interpretado con el violín Stradivarius, ¿verdad? El que tenemos Sí, aquí. ese sí, algunas de las obras están grabadas con el violín que está aquí en el conservatorio. Sí, eso es. Sí. Y bueno, por otro lado, Fernando, también con una estupenda carrera como solista, también destaco tu intervención en el ámbito de cámara con tu trío, con el trío Vibrar, ¿no? En el que trabajas con Miguel Colom y con Juan Floristán, ¿no? Y bueno, también con estupendos conciertos como solista, no solamente en varias ciudades de España, sino también internacionalmente. Y también primer premio en el primer Palau de Barcelona por la categoría de jóvenes intérpretes de Juventudes Musicales de España, ¿verdad? Si no me equivoco, tenéis concierto el 20 de mayo. Sí, con el trío, sí. En Zaragoza, sí, exacto. Gracias. Y bueno, habiendo repasado un poco esta carrera tan extensa que tenéis, sí me gustaría centrarme un poco en varios ámbitos. En el ámbito docente, el ámbito interpretativo y un poco, si da tiempo, veremos también al final el ámbito profesional, un poco preguntas que tengo yo, dudas más personales incluso. Así que nada, si os parece, empezamos con ello. Yo quería preguntar primero, sobre todo a ti, Fer, vi una entrevista tuya con Pablo Fernández que tienes en YouTube, muy recomendable para la gente que quiera verlo. Comentabas un poco el cambio que tuviste, o bueno, el cambio que viviste de profesora Sakoskaya, ¿verdad? A Peter Mines. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo lo viviste? Me llamó mucho a mí personalmente y saber cómo fue el cambio de filosofía de uno a otro. Pues fue un cambio fundamental para mí. Yo tenía 21 para 22 años y llevaba muchos años formándome en una escuela que valoro mucho, que es la de Shajoskaya, que forma parte de la tradición soviética o del final del mundo soviético, ¿no? Sabrás, ¿no? Esa vinculación con la música como extrema, ese compromiso con lo que haces muy fuerte, que todo eso te lo daba Shajoskaya, esa enseñanza sobre cómo escuchar, casi sobre cómo ser. Pero eso tenía un componente limitador, que es que la música era tan importante y lo que hacías era tan importante para el mundo y tú eras tan pequeñito que daba igual cómo lo consiguieras hacer, fuera de una forma muy tensa o no conseguir algunas cosas era un verdadero fracaso. Y Jens Petermines, al contrario, cuando llegué a la primera clase que tuve con él, de lo primero que me dijo fue, yo estaba tocando una suite de Bach y me dijo, en esta clase el rey eres tú, luego estoy yo y luego está Bach. Y claro, suena un poco a una herejía. Y es verdad, pero yo lo necesitaba porque yo venía de todos somos una mierda, hay una cosa que es el compositor y a ver qué sacas de aquí. Y para mí fue
liberador. O sea, la diferencia entre Shajoskaya y Mainz, aprecio muchísimo y estoy extraordinariamente agradecido a los dos, es que Mainz es una persona que sabe ponerse a tu lado y acompañarte en el proceso, que es una cosa que luego yo he intentado y sigo intentando transmitir en mí. Eso me lleva también a un poco a preguntaros acerca de vuestra filosofía, ¿no? Como docentes. ¿Cómo intentáis, no sé, cómo intentáis hacer sentir al alumno? ¿Cómo le trasladáis los principios más musicales al alumno? Bueno, quiero entender un poco cuál es vuestra filosofía. Pues yo creo que los dos estamos de acuerdo en que intentamos primero como transmitir un amor por la música como un pilar fundamental de por qué hacemos esto, ¿no? Es una carrera muy dura la del músico, requiere de muchísimas horas de práctica, muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio, pero tienes que amarlo, tienes que amar la música para que merezca la pena, ¿no? Entonces, bueno, partimos un poco de la base de, por supuesto que hay que tener una base técnica imprescindible, sin eso no se puede tocar un instrumento, ¿no? Pero un poco como medio para llegar a un entendimiento de un lenguaje, que es la música, que muchas veces se nos olvida, como estamos tan desde pequeñitos, ¿no? Nos enseñan a tocar el instrumento, que es fundamental, hace muchísima falta, pero a veces se nos olvida que es para un motivo final más grande, que es transmitir algo, ¿no? Estamos contando historias al final al tocar una obra musical y tenemos que entender de qué estamos hablando, cómo funciona la música a través de un análisis exhaustivo y de, pues eso, como tener una idea clara de qué quieres transmitir para que el resultado sea de verdad arte y no simplemente la parte deportiva que también tenemos de tocar el instrumento. Preguntaré también luego un poco sobre cómo ensayar como alumno, porque un poco sobre eso, porque al final es como que muchas veces nos centramos en la parte más técnica de estar tocando la composición y tal, que tiene que estar obviamente, pero falta también ese entendimiento, ¿no? De que es algo que va más allá y de que nos llegue de verdad. Muchas veces falta eso, también he visto lo contrario, que hay muchas ganas de entender, muchas ganas de expresar y poco trabajo de la parte técnica. Entonces, como profesores tenemos que estarnos adaptando constantemente, porque hay alumnos que necesitan más una cosa y otros que justo la contraria. Entonces es ir viendo qué le hace falta a cada uno. Es muy curioso esto, por ejemplo, ¿cómo habéis visto? Bueno, porque también vi una entrevista tuya, Ana, con Mujeres en la Música, en la que había un concepto muy interesante que decías, a la hora de transmitir los conceptos en clase, muchas veces he encontrado que a lo mejor transmitía un concepto como yo lo he aprendido o como ha solido funcionar, pero a lo mejor a esa alumna no le funciona ese concepto. ¿Qué formas has encontrado de transmitir ese conocimiento o cómo vas viendo que puedes... Bueno, es que se aprende sobre la marcha. Yo creo que esto es como cuando te sacas el carnet de conducir, que en realidad no sabes conducir y vas aprendiendo sobre la marcha. Pues un poco lo mismo. Yo me acuerdo cuando empecé a dar clase, que yo era muy jovencita, la primera vez que conseguí que un alumno hiciera spicato, creo que era, un saltillo, dije, qué bien, ya sé enseñar esto. Y cuando me llegó el siguiente, se lo expliqué exactamente igual y no. Ostras, a ver, entonces por aquí, por allá, y vas aprendiendo. Vas probando y pues ya vas teniendo pues muchos más, como una caja de herramientas más grande. Tiro por aquí, pues no, pues entonces por acá, y vas viendo. Curioso, sí, sí. Y, por ejemplo, ¿qué herramientas dirías que tienes ahora? Porque yo, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de tocar con vosotros aquí en la orquesta de cuerda del conservatorio, por lo que he visto en los ensayos, me llama la atención muchas veces que utilizas el movimiento para transmitir, sobre todo mucho el baile también, para transmitir cierto carácter en ciertos momentos de la obra y demás. Bueno, me llama la atención, ¿no? El que utilizas también ese recurso que pocas veces utilizamos. Es que a mí me parece que es fundamental, que tiene todo que ver la música con el baile, con el cuerpo. No sé, en otros países la música clásica, ¿no? El estudio de las artes es todo una cosa en uno, ¿no? Todo el mundo que estudia artes estudia para teatro, estudia también interpretación de teatro, estudian baile y estudian música. A mí me parece ideal ese concepto, porque es que necesitamos las tres cosas. Y muchas veces tocamos música parados, y es como, pero es que la música está dentro todo el tiempo, está en movimiento, es la base, el ritmo es la base de la música. Entonces sí que intento como pues utilizar el cuerpo para entender esa manera más musical de entender la música, que no para nunca, ¿no? Claro, claro. Algo que también me llamó mucho la atención en los ensayos es cómo trasladáis la parte más filosófica, o digamos la parte más artística de la música, a lo más técnico, a la parte más artesanal del instrumento. Quiero preguntaros un poco por vuestra historia personal con eso y, bueno, entender cómo fue. El filósofo. No, 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 en absoluto. Bueno, yo creo que es que
Ocurren varias cosas. Primero, que solo se enseña con pasión, creo que cualquier cosa, no solo la música, ¿no? Que solo transmitimos algo de verdad cuando se nota que el que te lo cuenta con ganas, pero incluso cuando vas a una panadería y el panadero se nota que le gusta cómo hacer el pan, ¿no? Y creo que nosotros hemos compartido muchos profesores, pero quizás hemos compartido a Eberhard Fels, que fue una figura especialmente importante, y hasta que no conoces a alguien que te explica cómo se construye la música de una forma que te hace entenderla como un arte de verdad, es muy difícil pasar un determinado nivel. Entonces, cuando enseñamos, y creo que lo hacemos los dos, intentamos explicarlo, con La muerte y la doncella lo hicimos mucho, ¿no? Intentar explicar el texto y explicar la estructura del texto y explicar los porqués, sabiendo que porqués definidos tampoco los conocemos, ¿no? Pero, no sé, se dice que no es que busquemos la verdad, porque la verdad no existe, pero por lo menos la no mentira, ¿no? Algo que pueda ser verdad. Y a partir de eso yo creo que se genera ilusión, se genera ganas, se genera capacidad, ¿no? Uno siente que ya puede, que lo puede expresar de alguna manera, y a partir de ahí intentamos derivar algo técnico muy concreto, ¿no? Que luego puede ser pues en qué zona del arco o de qué manera construimos cualquier cosa. También hablaremos un poco de eso después en el ámbito de cámara, porque me parece muy curioso que a lo mejor lo que has dicho, ¿no? Que no hay como una verdad absoluta que cada uno pueda presentar a nivel técnico del mismo concepto, ¿no? Me parece interesante también cómo se debaten esas ideas y hablaremos después sobre eso. Me parece muy interesante. También quería preguntaros por vuestra experiencia y por un poco, para ilustrar a la gente que lo ve, que pueda estar en el mismo punto, cómo fue el salto. Bueno, entiendo que primero fuisteis concertistas, con concursos y demás, y luego ya saltasteis al mundo del profesorado. ¿Cómo fue ese salto para vosotros? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Qué herramientas os hubiese gustado tener al principio? ¿Cómo fue un poco el cambio? Eso sí fuimos diferentes, ¿no? Sí, porque Ana se hizo más concursos y después empezó a dar clase, y yo empecé a dar clase cuando todavía estaba recibiéndola. De hecho, mis primeros 2, 3 años yo todavía recibía clase en Berlín, pero ya era profesor en Zaragoza. A mí me vino lo de dar clase un poco antes de lo esperado, pero como sabía que es lo que quería hacer en el futuro, pues cedí en algunas cosas en pos de un bien mayor que para mí era dar clase. Y en tu caso sí que fue más Yo no lo tenía tan habitual. claro que quisiera dar clase, no lo tenía tan claro, fue como vino un poco así. Y al principio ni siquiera me gustaba tanto, ahora me encanta. Entonces fui como construyendo ese amor por la enseñanza poco a poco, a medida que iba pues, yo también aprendiendo y haciéndolo mejor y teniendo mejores resultados y entablando más relación con los alumnos, y ahora me parece precioso, pero sí que fue poco a poco. También es un tema curioso, ¿no? Como la relación que tenéis con los alumnos y demás. Creo que los profesores también aprendéis bastante de los alumnos. ¿Y qué diréis que habéis aprendido o qué cosas os han llamado la atención de que habéis aprendido de algún alumno? Es que O... se aprende constantemente, para empezar a enseñar, porque aprendes, es lo que te decía, ¿no? De lo que sí les sirve a algunos y de lo que no. Pero luego muchísimas cosas, es que aprendes de empatía, aprendes de psicología. Yo muchas veces me siento más psicóloga que profesora. Aprendes no sé, diferentes maneras de entender el mundo, nos mantiene en contacto con generaciones más jóvenes, que al principio éramos muy parecidas en edad, cada vez menos, lógicamente, y eso también nos gusta, ¿no? Como que nos mantiene un poco actualizados y ¿Y qué os hubiera gustado saber cuando empezasteis a dar clases y que ahora ya sabéis? En mi caso, yo era demasiado exigente de una forma como muy tajante. Yo creo que tenía el manual de cómo me habían enseñado a mí a esa edad, con Sajoscaya, y ese manual ya no servía ni para la generación que tenía delante, ni para el nivel que tenía delante. Y yo creo que probablemente algo parecido te habrá pasado a ti también. Yo creo que con el tiempo, bueno, la realidad siempre es relativa, y con el tiempo yo creo que todos relativicemos más las cosas. Yo hoy todavía me di cuenta, ahora pienso en un alumno de aquí, que creo que le ayudo mucho más ahora porque he sabido ponerme en su piel mucho más que cuando llegó aquí. Cuando llegó aquí me ponía muy nervioso, que no me entendían algunas cosas y que necesitaba unos tiempos que para mí eran muchísimo. Yo no podía esperar tanto a que él tomara decisiones o pensara. Y tomé la decisión, valga la redundancia, de ponerme a su ritmo y mejoró muchísimo más. Y eso claramente era mi culpa. Y yo eso lo he aprendido ahora. Como, o también muchas veces para mí adaptarte no solo a los ritmos, que a mí eso me cuesta muchísimo también, porque soy muy nerviosa y quiero, venga, ya, sino también
adaptarte un poco a todo, a lo que necesita ese alumno, a saber qué decir y qué no decir, que muchas veces es más que no decir, porque claro, tienes mucha información y quieres dar la sueltas toda de golpe y claro, el alumno se queda que no entiende nada. Entonces, al final, como aprender a focalizar qué necesita en ese momento, ¿no? Y Imagino que también cambia con las generaciones, ¿no? No sé si que vienen nuevas o como veis, bueno, algún tipo de cambio desde, no sé si alguno tenéis más recorrido que otro. Yo creo que es el mismo. parecido. Mm. Tú empezaste un pelín antes. Ah, vale. Sí. Igual un año, no más. Mm. Bueno, yo estoy todavía aprendiendo a entender que hay un desarrollo de la asertividad en las nuevas generaciones que es muy probablemente positivo, pero que a veces me descoloca. O sea, no sé si esto es un poco políticamente correcto, creo que no, pero me parece que está muy bien ser dueño de lo que piensas y mostrarlo sin complejos y de lo que sientes y mostrarlo también sin complejos, pero creo que no hay que perder, aunque sea porque estamos en sociedad, que la sociedad tiene unas determinadas jerarquías y que el respeto entre jerarquías es importante, creo, también para defenderse uno. Mm. Eso me cuesta con la generación actual un poquito, pero bueno. Es verdad que en nuestra época las jerarquías eran muy marcadas. Probablemente inaceptables. Eso es, y tampoco estamos de acuerdo con eso, pero es verdad que sí que notamos que hay veces que ya falta un poquito, ¿no? Bueno, o como a veces les cuesta incluso aceptar la crítica. Como que somos ahora, las nuevas generaciones son muy sensibles al uso del lenguaje, que me parece muy bien, porque es verdad que antes a veces era sin duda demasiado duro, pero es verdad que a veces pues es que es nuestro trabajo, criticar, remarcar lo que sí funciona y lo que no, sobre todo lo que no, para que podamos mejorarlo, ¿no? Y eso a veces pues como que cuesta. Claro, claro, claro. A mí me recuerda ahora, bueno, conozco un caso de alguien que a lo mejor, bueno, sobre todo alumnos, que es como que preguntan, oye, ¿sería correcto decirle a la profesora lo que yo opino sobre este pasaje? Porque creo que es correcto de esta forma o de otra. Eso, como veis, bueno, el debate creo que es útil, No, pero... pero eso es otra cosa. Eso para mí claro que sí, porque es que de hecho lo que el alumno tiene que hacer es conseguir tener su propio criterio. O sea, no hay que seguir instrucciones a ciegas, para nada. Es como darles herramientas para que ellos puedan elegir entre un montón de opciones válidas que hay, ¿no? Como darles herramientas para que ellos puedan luego decidir. No es, la jerarquía no la entendemos como musical, sino como, bueno, tenemos más experiencia y entonces te explico por qué sí puede funcionar algo y por qué no, ¿no? Sí, Pero o sea, por supuesto para que luego él pueda ser independiente, que es el último objetivo. claro, es que compartimos, Ana y yo, mucho esa idea de cuál es el último objetivo de nuestra labor aquí, que es generar autonomía en el alumno. Ese es el único objetivo útil y verdaderamente necesario, ¿no? Pero claro, en el proceso de generar esa autonomía, yo creo que no hay que olvidarse de que por defecto nuestras opiniones serán habitualmente más válidas que las del alumno. Eso no significa que en algunos casos, también con toda seguridad, serán erradas. Pero a mí lo que a veces me cuesta es eso, ¿no? Porque yo cuando, por supuesto con Shagoskaya, pero cuando toco para alguien que admiro y respeto, pongo en cuestión todo, ¿no? En principio estoy para que se me diga cuál es la opinión de la otra persona, ¿no? Y yo creo que esa relación en la clase tiene que mantenerse. También para construir autonomía. Claro, claro, claro. Me encanta sobre todo este concepto y que me lleva también al siguiente punto, que es como dudar, el beneficio de la duda, ¿no? De ti mismo. Hasta qué punto estoy en lo correcto, hasta qué punto no, y cómo puedo yo, con esa información que tengo, mejorar y buscar un avance. Esto hay una frase tuya, Fer, que dijiste en uno de los ensayos, que me la apunté porque me pareció espectacular. La frase dice algo así como, a la hora de ensayar, tenemos que enfrentarnos a la verdad, mirarnos al espejo y ser lo suficientemente valientes como para reconocer que hay cosas que no estamos haciendo bien, lo cual muchas veces cuesta, ¿no? Y hay gente que no lo puede aceptar. Bueno, a mí me pasa también incluso y a todo el mundo creo que nos pasa, ¿no? Pero es un concepto súper interesante y creo que refleja muy bien cómo abordar el ensayo o esos momentos previos quizá a un concierto, ¿no? Eh, ¿Estáis de acuerdo con esta filosofía o cómo lo veis? Es que es muy difícil porque hay que buscar el equilibrio entre dudar de ti porque seguro que haces muchas cosas mal y para poder seguir aprendiendo, pero a la vez, cuando sales al escenario, sobre todo cuando sales al escenario, tienes que tener una seguridad
casi real en que lo que tú presentas es maravilloso y súper válido y que es una casi obra de arte lo que vas a hacer ahí, ¿no? Como simplemente por la confianza que hace falta tener para enfrentarte al público en un escenario. Entonces ese equilibrio es difícil de conseguir, como hiperseguridad en el escenario e hiperhumildad en el ensayo. En el ensayo. Claro. Me gustaría preguntaros también sobre cómo os presentáis en el escenario y esa diferencia de trabajo mental a la hora de salir a tocar y presentar ese trabajo que habéis hecho en los ensayos, ¿no? Pero siguiendo un poco con el tema de los ensayos y cómo abordáis esto, yo quería preguntaros qué recomendaciones, o bueno, si veis a los alumnos que tenéis, por ejemplo, y con vuestra experiencia, errores habituales que se puedan presentar a la hora de ensayar y a la hora de montar un repertorio, y no solamente errores técnicos, sino también cómo abordarlo mentalmente, cómo enfrentaros a esa situación de ensayo, ¿no? Y qué recomendaciones daríais a un estudiante. Es una pregunta muy buena y un poco Mm. difícil. Em, yo creo que la primera es entender una dinámica de grupo, o sea, un cuarteto, un trío o una orquesta de cuerda, como una sociedad en pequeñito. Es decir, cómo interactúo con los demás para conseguir lo que quiero, pero siempre con el ánimo de aprender de los demás. Y eso yo creo que solo se consigue con el tiempo. O sea, yo creo que ninguno hemos sabido hacer eso a priori muy pronto, ¿no? Sí, supongo que también eso, hace falta mucha humildad. Yo creo que es la clave para aceptar la crítica del de al lado, para pensar que aunque tú pienses una cosa, a lo mejor la otra también es válida y es que eso para la vida es una súper enseñanza, ¿no? Además, esto en cámara se ve mucho, ¿no? El cómo diferentes visiones, a lo mejor más filosóficas o artísticas de la obra, luego se pueden convertir en diferentes visiones en lo que tengo yo más técnicas, ¿no? Y como a veces hay que ceder y otras veces hay que encontrar un punto en común, un punto medio, igual que en una pareja, vamos, o en una relación de cualquier tipo. Hay que encontrar las O maneras de entenderse. cuántas veces uno termina cambiando de opinión y eso es una gran noticia, ¿no? Mm. Que opines algo diferente porque te han convencido. Eso es la única manera de cambiar, eso es crecer, ¿no? En realidad, pensar diferente. Mm. Por ejemplo, creo que también es muy útil pensar en qué roles o qué características adopta cada miembro del grupo, ¿no? Por ejemplo, bueno, en la orquesta de cuerdas, cuando estaban los primeros atriles, sobre todo tú, Ana, lo hacías mucho, como de ir cambiando el rol del líder de primer atril, del primer al último, ¿no? Es decir, que cada uno se ponga un poco en situación y cómo veis que puede ser esto útil a la hora de ensayar o de montar un repertorio en cámara, por ejemplo. Bueno, es que en la orquesta de cuerda lo que ocurre, en una orquesta de cámara, para mí no hay, o sea, la única jerarquía que hay es que el que lidera tiene como que marcar los impulsos y un poco más claros las direcciones y lo que se quiere hacer. Pero en términos de energía, y eso es lo que queríamos transmitir mucho en la orquesta, somos todos iguales. Entonces, la idea es que todo el mundo, hasta el del último atril, del último de segundos, esté exactamente igual de involucrado que el del primer atril. Exactamente igual, incluso más, porque es más difícil tocar atrás. Entonces, por eso la cosa de cambiar, simplemente porque delante se siente más responsabilidad, porque se te escucha más y tú escuchas mejor a los demás. Y allí detrás parece como que, eso con perdón, pero es muy español. La cosa de, bueno, estoy aquí atrás, pues me acomodo. Y no, es que no, pero de ninguna manera. La música es estar totalmente implicado, da igual dónde estés sentado, ¿qué más da? Y eso falta. Tenemos un poco esa cultura de dejadez, de bueno, ya, que tire el de adelante. No, no puede ser, es la actitud. Sí. Y hemos visto durante muchos años que llevamos haciendo esto, pues que cuando cambiamos el orden o mezclamos o tal, pues las energías cambian mucho y ayudan mucho. También el tema de los instrumentos, ¿no? De recolocarnos a donde no nos sintamos habitualmente. A mí me ayuda mucho a entender y escuchar de verdad, porque muchas veces estás escuchando, pero no escuchas bien del Es todo más lo que está difícil. ocurriendo allí. Y cuando lo tienes aquí al lado, te pones mucho más en situación de conjunto. También quería preguntaros un poco, no solo presentando un proyecto en conjunto como grupo de cámara y demás, sino también como solistas, ¿qué sentís bueno, primero que destacaríais de vuestra carrera como solista, un concierto que recordéis especialmente o que... Pues siempre son especiales, la verdad, ¿eh? Yo qué sé, pues yo destacaría el concierto que toqué con Zubin Mehta, pues por ser Zubin Mehta, y era el 70 cumpleaños de Su Majestad la Reina Sofía.
Y eso fue muy especial, pues porque estaba allí toda la familia real, era además una inauguración del auditorio Sony, y fue un concierto muy, muy especial. Pero vamos, presentarse de solista siempre es un reto y siempre es especial. ¿Qué sentís al enfrentaros a salir al escenario a tocar como solista? ¿Qué sentís? ¿Qué es lo que sientes cuando tienes esa oportunidad? Depende, pues suelo sentir nervios, porque la verdad es que eso no suelen faltar. Y también mucha emoción de tener la oportunidad de tener a toda la orquesta detrás, con esa energía, ¿no? Siempre es muy nuevo, porque cuando tocas de solista con orquesta no hay muchos ensayos. Entonces siempre hay un componente así como muy de música de cámara en el sentido de tener que adaptarte, ¿no? Mucha improvisación casi, ¿no? Como de tener que adaptar a lo que esté ocurriendo en ese día, que va a ser diferente de lo de mañana, porque no hay muchísimo tiempo de ensayo. Entonces sí que es especial, sí, poder tener, pues eso, toda esa energía de muchísima gente a la que tú tienes que liderar también, por supuesto, con el director, pero como dar esa energía para todos ellos, ¿no? Como contagiar para que se entienda muy bien tu versión y la del maestro, ¿no? Como que la versión que formamos entre los dos para toda la orquesta y que todos tengan esa misma energía. A mí me parece que también tienes como la visión muy de conjunto, ¿no? Al final es como que tocamos mucho de solista y tal, pero el pensamiento que tienes también es de eso, ¿no? De estar tocando con gente y tener ese pensamiento de, oye, al final estoy en un conjunto, ¿no? Voy a hacer Es que música. es así, es verdad que en las enseñanzas más antiguas, lo que hablabas antes de Sakoskaya, eh, yo también estudié primero con un profesor ruso y era un poco más, no, tú llegas y haces tu versión y que te sigan y tú no escuches nada, tú tocas. Pero claro, eso con la experiencia vas viendo que no, que de ninguna manera, pues, o sea, que sí que tienes que tener muy clara tu versión y está muy bien que en el primer ensayo como que no te adaptes de más porque tienen que saber lo que quieres, pero después, por supuesto, que hay que adaptarse entre todos y al final es un grupo de música de cámara, solo que grande, es lo mismo. También has mencionado los nervios. Me toca preguntaros sí o sí, ¿cómo los afrontáis? Porque al final, bueno, hay gente que dice, no, es que no sé si tengo ansiedad escénica, como que no se saben muy bien los límites, ¿no? De dónde estamos. Y quiero preguntaros si habéis llegado al punto alguna vez de decir, ostras, es que no puedo tocar. Yo sí. O sea, de nervios de De no decir, poder tocar, no. de no poder tocar, no, pero nervios que te limitan bastante, sí, Bueno, que te bajan el nivel, sí, pero que te lo bajan de forma notable. pero para eso hay que prepararse al Sí, 500% para que aunque bajes muchísimo, te sigas sí. quedando al Al final 90%. yo creo que es lo que decimos, ¿no? Que en general, yo cuando mejor he tocado, esté o no esté nervioso, es cuando mejor preparado he estado. Eso es lo único que realmente está en tu mano, ¿no? Hasta qué punto te preparas. Y luego con el tiempo he aprendido a prepararme claramente mejor que antes. Con menos tiempo, pero claramente sabiendo mejor cómo me voy a sentir y por qué nivel de precisión tengo que tener y qué nivel de sensaciones tengo que tener para que cuando dude o cuando flaquee no se me caiga el chiringuito. Es también hacer mucho trabajo mental, que de jóvenes no hacíamos y ahora sí. ¿Y cómo hacéis ese trabajo mental? ¿Qué herramientas tenéis ahora que antes no teníais para hacerlo mejor? O sea, para mí ha sido como tener cada vez más cosas a las que agarrarme también, como lo de la caja de herramientas, pues igual como solista, como decir, vale, es que, o sea, pues por ejemplo, la memoria. No solamente me lo he aprendido de memoria porque se me ha quedado y de pronto llega el concierto y dices, ostras, que venía. Que de pronto, es que en realidad no te lo sabes, lo que pasa es que se te ha quedado. Claro, eso no es sabérselo, eso es que se te ha quedado y más o menos te lo sabes de memoria con muchas comillas. Yo eso, hasta que no me empotré en un concierto, bueno, no me llegué a empotrar porque los músculos al final fueron, pero la sensación horrible de decir, qué venía ahora? Dios mío, hasta que no me pasó eso, no decidí ponerme a estudiar algo de memoria en serio, de sentarme y saber cómo está construido la estructura, todas las notas, las armonías, todo, memoria visual, utilizar todos los recursos para poder agarrarte memoria muscular, no solo a la memoria muscular, no solo al oído, sino a todas esas cosas. Pues si se te cae una, pues tienes la otra. Es como tener varios paracaídas. Eso lo ligo un poco a lo que has dicho muy bien, de que tenemos que ser muy estrictos y, digamos, quitarnos la máscara cuando estudiamos, porque creo que no hay una relación más intoxicada que la de uno consigo mismo, ¿no? No hay ninguna visión más intoxicada que la de uno consigo mismo. Entonces, claro, cuando tú estudias y cuando tú tocas,
estás hiper intoxicado por lo que quieres escuchar, por cómo crees que está sonando, por cómo te sientes en ese momento, algo te parece súper touching una vez y no es touching en absoluto, eres tú el que está sensible. Entonces, quiero decir que está muy intoxicado. Para eso también es fundamental el oído externo, ¿no? Nosotros seguimos tocando entre nosotros para el otro con exigencia, porque ese oído externo ese no está intoxicado, mucho menos. Pero a la vez, el mecanismo de defensa que nos hace sentirnos imprescindibles es un mecanismo de defensa. Todos somos prescindibles. Y que Ana salga a tocar, pues si no sale Ana, pues ya saldrá otra persona. Quiero decir, la realidad es esa, ¿no? Pero cuando salimos a tocar, en ese momento tenemos que engañarnos y sentir, primero, que nos lo merecemos nosotros más que nadie, que lo que vamos a contar nadie lo ha pensado antes y que tenemos algo muy especial que decir. Eso estadísticamente es imposible, ¿no? Fernando es muy negativo. No, pero no lo digo negativo, digo que es esa combinación interesante entre mirarse con mucha lupa cuando se prepara uno y que cuando llegue el momento, sentir que lo que tú cuentas es un momento interesantísimo para todos. O sea, muchísima confianza en lo Sí. que estás Sí. haciendo. Hace falta. Claro. Básicamente eso, ¿no? Sí. Muchas veces presentamos aquí con este pasaje. Claro, no. Claro. Ahí, vamos, me sale increíble. Sí. Claro. Pero claro, en el proceso anterior no puede haber un pasaje No que puede esté a haber medias. pasajes a medias, claro. Porque Claro. entonces ahí sí que dudas y entonces ahí te estampas. Claro, te estampas. Y luego también, en cuanto al trabajo mental, yo incorporé también con el tiempo las visualizaciones, que creo que son fundamentales. Para mí es una parte súper importante del trabajo mental, que es realmente visualizarte en tu mente varias veces, cada día, tocando la obra entera, saliendo al escenario, saludando, sintiéndote súper bien y tocando la obra entera. Es muy difícil, es como un ejercicio de mindfulness, ¿no? Porque se te va la mente, ¿he comprado la lechuga? No, ¿sabes? O sea, no, pues de verdad estar consciente desde el principio hasta el final. Y de pronto dices, ostras, ¿qué nota venía ahora? ¿Con qué digitación hacía este pasaje? Y entonces te levantas y lo miras y vuelves. Es muy Y no sé si te pasa, yo a veces lo hago también, y no sé si te pasa que practicando mentalmente también es como que cometes errores que has cometido antes, y como, no, espérate, que tengo que hacerlo bien aquí para que no... con otro algo, sí. Claro. Y si de verdad lo consigues hacer con muchísima concentración, el cuerpo siente como si lo hubieras hecho. Entonces, al final, si lo haces 20 veces antes del concierto, el concierto es la número 21, pues oye, ¿sabes? Y a la hora de visualizar, porque me parece un tema súper interesante, visualizas también como diferentes situaciones, diferentes escenarios que pueda haber. O simplemente No, tu visión. yo me siento siempre súper bien. Siempre me sale genial. Mis visualizaciones lo peto. Sí. Claro. Es que también creo que Es verdad que luego hay que saber adaptarse, que de pronto viene una Claro. mosca y dices, joder, la por mosca. ejemplo, Es sí, verdad. justo. Pero no, en las visualizaciones no lo hago tanto, la verdad. Lo hago Sí, siempre tienes como... como esa confianza, ¿no? Y Sí. adquieres más. Eso yo creo que también es importante. Pero tienes toda la razón, porque es verdad que es como que hay que ser consciente de que pueden pasar cosas, y de hecho pasan. Pronto se me cae la almohadilla o un foco que me molesta o cualquier cosa, ¿no? Claro. Es interesante. Pero sí, creo que es un puntazo el tema de transmitir cómo cada uno se sienta, oye, lo que soy yo no lo es nadie más, y esa confianza, aunque a veces es ilusoria, pero tiene que estar ahí, ¿no? Con este punto, ¿crees que también es así en cámara a la hora de tocar en conjunto y demás? Sí, por eso es una situación un poco diferente, porque ahí te comunicas con el público, con el compositor y con tus compañeros. Ahí hay como una especie de, en el caso del trío, pues eso, tres vertientes. Pero en el caso de, yo puedo hablar más de mi trío, la confianza en el otro es fundamental. Porque en muchos conciertos pues ves flaquear a uno o a otro, ves que uno está más fuerte o menos fuerte, ves que pues igual llegas al descanso y te dice uno, oye, no sé, el otro no remonta, está ahí un poco... bueno, quiero decir que también es un diálogo tanto desde lo musical como desde lo más pragmático, de venga, tira, vamos. Claro. Y muchas veces hay esa comunicación de, si el de al lado no tira, pues tengo que tirar yo, Claro. porque este está que no. Entonces yo tiro, vamos. Claro. Y cuando los dos estáis, o yo lo digo los dos, que yo hago más dúo, pero si no los tres, pues entonces es cuando... ¡buah! Pero también como a saber sostenerse los unos a los otros, ¿no? Claro. Sí que muchas veces pasa, ¿no? Que a lo mejor, bueno, como estudiantes estamos en ese proceso de adquirir herramientas, pues mira, estamos en el concierto y muchas veces no estamos con nosotros, ¿no? Sino que estamos al papel, y es que hay que poder transmitir, ¿no? Al público que te está escuchando. Yo, por ejemplo, siendo con trabajo, pues tengo 2 notas y los momentos que tengo para transmitir, transmito. Sí, no, eso es imprescindible. Es el punto, yo creo que sí, sobre todo transmitir como es una habilidad más mental, ¿no? No es una habilidad tanto de técnica, que si estás seguro de lo técnico, pues puedes transmitir mejor, yo creo, pero es una habilidad sobre todo mental, que también es un punto,
y que me hila con lo siguiente, que ya estamos en el último campo. Acabo con el último campo, que sería un poco más el tema de habilidades, de que se nos transmite o que se nos... Bueno, no sé si nos forma en ello, que es un poco la duda que tengo yo, pero os preguntaré sobre ello. Hemos hablado de diferentes ámbitos, de intérprete solista, de cámara, también hay, bueno, por ejemplo, músico de orquesta, músico de musicales, de concursos, por ejemplo. Hay todo tipo de ámbitos en los que un músico se puede desarrollar cuando sale de la carrera, del grado, máster, lo que sea. Pero no sé si hay alguno que me esté dejando o que veáis que también puede ser interesante, que no esté muy contemplado. Muchos, muchísimos, muchísimos, porque estamos como muy en nuestra enseñanza muy enfocados en la parte interpretativa, porque claro, es lógico, tenemos que desarrollar esa parte, es como formar intérpretes, pero realmente no hay sitio para tantos intérpretes, no lo hay. Entonces creo que es súper importante esto que dices de poder abrir la mente a tener más, bueno, más opciones de vida al final. Que no todo el mundo tiene que ser intérprete, que también, por supuesto, se puede ser profesor, profesor de niños pequeños, se puede ser profesor de solfeo, se puede ser profesor de instituto, puedes ser musicólogo, puedes estudiar sonología también, tirar por otros caminos diversos, ¿no? Técnico de sonido, muchas cosas que tienen que ver con la música, pero que no tienen por qué ser intérprete. Lo que pasa es que todavía, no sé cómo lo vives tú, pero yo cuando abro un poco este tema a ciertos alumnos, se vive mucho como un fracaso. Creo que eso es un error Eso es un error grande. enorme. Yo pienso, esto es lo que yo pienso, pero yo pienso que en la formación pública en España, después de segundo, tendría que haber una cierta orientación profesional. O sea, que hay un momento en el que yo creo que esa función tutorial que se supone que debemos sentir con los alumnos, tiene que llevarnos a decir, oye, yo sigo a tope contigo, pero después de segundo, y a mí me parece que están estas salidas, al fin y al cabo se supone que nos dicen que tenemos que buscar la empleabilidad de los egresados. Y la empleabilidad no casa mucho, por ejemplo en violín, por no hablar de cello, con que al final de cuarto haya que tocar la chacona o con una fuga grande y no sé qué, y un Paganini y un concierto entero, pero si eso no te va a llevar a ningún lado, le va a llevar a uno, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que darle una vuelta grande a todo para que realmente una persona que tiene un grado superior de violonchelo esté orientado para tener un futuro laboral con el que se sienta feliz y que no terminen sintiendo que el que no consigue lo que no consigue nadie, lo que solo consigue un 1%, el otro 99% sienta que ha fracasado un poco. Pongo un ejemplo un poco extremo, pero es que me ha pasado muchas veces que me encuentro con alguien que a lo mejor fue compañero mío en el grado profesional y dice, bueno, yo es que al final pues no me dediqué a la viola. Y te lo dicen como, y a lo mejor es un médico, y que dices, pero de verdad, incluso esa propia persona te lo dice como un pequeño fracaso que no se dedicó, que al final no hizo el superior de viola. ¿Pero qué me estás contando? ¿No? Y eso lo veo hasta en mi padre. Bueno, esa chica al final no tenía tanto talento, pero ¿qué más dará si esa chica ahora tiene 40 años? No sé. Sí. Yo quería preguntaros también un poco por vuestra opinión sobre, bueno, no hablando de este centro concreto, sino en general de España. ¿Qué creéis que hace falta para que la formación y la educación dé un cambio y para que el alumno adquiera más habilidades para enfrentarse a la realidad laboral que hay en el mundo, no solo por no decir en España? ¿Qué creéis que hace falta? ¿Si hace falta hacer algo distinto? Tú has comentado algo antes, Fer, esto de que a partir del segundo curso me parece una muy buena opinión, pero no sé qué opináis también con respecto a otros países de Europa, con respecto a nuestro sistema. Es que esto es un melón. Sí, no sé si quieres responder. No, bueno, o sea, en lo que podemos seguro estar de acuerdo es que en lo que hacemos hay que buscar la excelencia. También porque las salidas laborales cada vez van a ser más exigentes y además cada vez son más específicas. Es decir, que se puede tener primero una formación como más holística o humanística general, eso está fenomenal, pero después el que hace X trabajo es porque sabe hacer X y da bastante igual si sabe hacer Y o no. Entonces, creo que tenemos que especializarnos para buscar en esa especialización excelencia. Es decir, vale, yo soy un gestor cultural que en este ámbito lo puedo hacer como nadie. Fenomenal. Pues en ese ámbito vas a tener un espacio. Pero soy una persona que me han formado en general y que no sé nada sé poco de todo, eso es peligroso. Pero bueno, es un tema muy difícil. Es un tema muy difícil. Un tema muy difícil. Sí. También es verdad que en España, otro punto que creo que estamos de acuerdo es que hay muchos conservatorios superiores. Muchos.
Y entonces, pues el nivel no es igual de alto en todos, lógicamente. Entonces, pues hay muchas veces pues, bueno, eso, que no se llega al nivel, a lo mejor, requerido para poder ser. Sobre todo porque se supone que luego tienen que ser músicos de orquesta o intérpretes en Claro. cámara, y claro, ahí sí que no. Pero claro, si hubiera una salida más global, entonces a lo mejor no son tantos. Entonces hay que cambiar el plan de estudios. Claro. ¿Sabéis si, por ejemplo, hay un criterio unificado? Imagino que sí, ¿no? Para todos los conservatorios. No sé, imagino que el criterio de calidad. Es que el problema es que nuestras enseñanzas son tan etéreas, claro, no hay, no es las notas, pues es que es muy subjetivo. Hay mucho de subjetivo, hay muchas cosas que sí son objetivas. Hay Pero competencias generales, sí, transversales y específicas que se supone que tienen que tener cualquier grado superior. sí, Pero claro, una competencia transversal como es aprender a aprender, pues Claro, ¿cómo la valora? claro. Sí, sí, exacto. mucho. Mm. Sí, sí, sí. ¿Cómo se califica? Pues es que cada uno califica como puede, como considera. Puede ser muy dispar. Claro. El otro día hablaba con una compañera mía que decía, bueno, que también está estudiando y también es profesora de guitarra. Y ella decía, claro, es que como que no hay criterios objetivos para valorar a un alumno. O sea, si tengo criterios, pues por ejemplo, si da bien, si pone la mano de no sé qué forma, por ejemplo, pero no sé si hay un criterio objetivo para saber si es un 6, un Claro, 7. no para nada. Es que no lo hay. Claro. Y en un tribunal lo mismo, es que a lo mejor lo que yo considero que es un 6 para Fernando es un 7. O viceversa, es que no sé. Es complicado. Y, por ejemplo, ¿qué recomendaríais, o, bueno, por decirlo así muy general para toda la gente que nos está viendo, que pueda estar en ese punto de enfocarse hacia una cosa u otra, un ámbito u otro? ¿Qué recomendación daríais a esa persona, así como muy general, que también os hubiera gustado recibir a vosotros a la hora de decidir si dedicarse a un ámbito a otro? Para mí es estar atento a tus talentos. A todo el mundo hay algo que se le da muy bien. No a todo el mundo es tocar obras rápidas, para nada. Es que, yo qué sé, hay a uno que se le dan muy bien los niños, pues, o a uno que se le da genial hablar, entonces, pues a lo mejor gestor cultural, no sé. Como estar atento a que muchas veces es lo que te gusta. ¿Qué te sale bien sin pensar? Pues por ahí es. Por ejemplo, vosotros, ¿en qué ámbito os habéis sentido más cómodos o en cuál diríais que os encajáis mejor? Yo qué sé, yo siempre fui muy líder desde pequeña, entonces yo sí que me gustaba tocar de solista, yo quería tocar rápido. Y tocar, ¿sabes? No me gustaban las horas lentas de niña, me aburría, quería rápido. Entonces, yo qué sé, pues yo tiré por ahí. Sí, te veía más ahí, Sí, me veía más ahí. Y yo, sin embargo, al revés. Yo siempre me ha gustado mucho más una obra lenta y darle mil Y otra vueltas. vez. Sí. Y cuando convivimos un año en Berlín y se enfadaba, yo me acuerdo que te enfadabas y decía, deja de estudiar de la lenta que ya te sale. Me gritabas Venga, mientras estudiaba. ponte con los pasajitos. Claro, claro. Es muy curioso, ¿no? Cada uno tiene como esos gustos y al final es conocerte a ti mismo y ver un Sí. poco por dónde Es conocerte a ti mismo. Y que tú tienes que encontrar algo que luego te vaya a hacer feliz en tu vida profesional y que nos meten que hay que ser intérprete solista o hay que ser músico de orquesta y que hay que conseguirlo. Y no es verdad. Hay muchas salidas y cuanto antes una persona se siente y ponga los pies en la tierra y diga, vale, estoy a este nivel. O, por ejemplo, en mi conservatorio, en mi clase, estoy en la media. Bueno, pues entonces, si estás en la media, si no sobresales, es complicado que luego sobresalgas en una prueba, a no ser que hagas una apuesta personal mucho más fuerte que el de al lado, que esa es otra opción, ¿no? Pero que alguien se siente contigo, lo que pasa es que eso, desde el punto de vista del profesor, es complejo, porque no puedes herir y, o sea, tienes que tener una relación marcada a lo largo del tiempo en la que haya mucho respeto de verdad, como para que la persona que tienes delante entienda que tú estás dando lo mejor de ti. Pero hay veces que no consigues establecer ese vínculo o esa sinergia, y entonces es mejor no decir nada. Que sí, se puede sentir como es que no confías en mí y entonces no me apoyas. Cuando a veces, o sea, normalmente no es eso, sino encontrar otros caminos. Sí, y encontrar el talento de cada uno, de verdad, porque es que muchas veces si no nos damos golpes contra la pared. Como, pues es que, o sea, claro que sí, trabajar también en lo que no se te da tan bien es importante, pero potencia lo que sí, porque eso es donde vas a destacar y donde vas a estar a gusto, ¿no? Me ha pasado a mí en un par de casos que el talento de la persona que tenía delante era su fuerza de voluntad. Que luego también existe ese caso, ¿no? Que es gente que está dispuesto a apostar y a ceder mucho más que otro. Y ese lo consigue también. Me vienen dos casos a la cabeza, pero no son los habituales, claro. Claro, sí, se ve poco. Mm.
Pues yo creo que con esto hemos acabado y os quiero hacer dos preguntillas más para acabar la entrevista. Como no, estamos hablando de música, estamos en un conservatorio, así que os quiero preguntar un poco por vuestro compositor favorito y vuestra obra favorita. Uf, es Sé que que es es complicado de elegir, ¿no? Entre Bueno, muy complicado. Johnny, pero... en mi caso es que yo suelo estar como muy involucrado con lo que estoy haciendo en un momento determinado. O sea, me suelo meter mucho con lo que hago. Entonces me resulta muy difícil. Si te digo sin pensar, te digo Bach o Schubert. Pero en realidad ahora me viene a la cabeza que he escuchado mucho el trío de Tchaikovsky últimamente, que no lo tengo que tocar, pero lo he escuchado mucho, y que también he escuchado mucho últimamente el Dichterliebe de Schumann. Pero no es ni Bach ni Schubert. Claro, O sea que sí, sí. no Es un sé. poco lo que está trabajando en Sí. el momento, ¿no? Sí, sí, sí. Es una pregunta complicada, ¿eh? Es No muy es- complicado, es que Sí, sí. son un montón de obras, yo qué sé, yo te podría decir Tchaikovsky que me encanta, pero a lo mejor obras que, pues, que te gustaban mucho de pequeña o cosas así, que les tienes especial cariño porque te gustaban de pequeña, ¿no? Como el Cascanueces de Tchaikovsky o la Quinta de Beethoven, o la Séptima, yo qué sé. Claro, Pero vamos, es un poco complicado. es como ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Pues, Sí, 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 justo. Y aparte también de la música clásica, quiero preguntaros qué géneros escucháis vosotros. Sí. Todo para Ana, porque yo no salgo de clásico. No, no. Clásico. Yo no salgo mucho. Bueno, y yo la verdad que el otro Bueno. día estuve en un karaoke con unas amigas, no conocía nada, me sentía como, Ya, pero eso es por la generación. Pero tú en su momento sí que escuchabas. tampoco te creas que mucho, ¿eh? Hombre, tampoco... Bueno, sí, o sea, yo ahora sí que notamos que hay una diferencia generacional, pero hasta hace ya poco sí. no. Hasta hace poco no. La verdad es que no escuchamos mucha, yo no escucho mucha música que no sea clásica ya. A mí me gustaba la salsa, el jazz me gusta también. Claro, claro. Otros géneros sí, jazz sí que escucho. El jazz es súper rico. Tema armónico y tal. Sí, A mí me encanta. sí. Y esto ya para el final, una pregunta mucho más concreta. ¿Qué canción o qué banda sonora o qué obra le pondríais a vuestra vida en este momento vital? Bueno, yo es que en realidad te lo he respondido porque el Dichterliebe de Schumann que últimamente escucho me siento representado ahora. Yo, Va a ser completamente diferente, es ¿no? que claro, yo es que tengo dos niños pequeños, entonces yo es la canción del Rey León que estamos ahora en bucle, que es buenísima, por cierto, es que es buenísima. No lo sé, pues buenísima, buenísima. Estamos todo el día. Es que yo ahora con niños, en realidad, cuando me has preguntado qué escucho música de niños. Mucha, pero mucha. Eso que se hace escuchar a los niños, ¿no? También. Cantar. Eso toda la semana. Sí, sí. Pues oye, encantado de Un placer. entrevistar con vosotros. Muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias a ti. Perfecto. Hemos hablado de qué herramientas puedes tener como docente en la música, de la visualización y de herramientas que puedes tener como intérprete para un concierto, incluso de la realidad laboral del músico en España. Y sabemos que una charla no cambia el mundo, pero sí pensamos que puede cambiar algo dentro de la persona que la está viendo.